¿Cuál es la razón para levantarnos cada mañana? ¿De dónde sacamos y encontramos ese motor que nos impulsa y nos motive a recorrer esa milla extra en nuestra vida y así dedicarnos a crear y manifestar ese emprendimiento que deseamos? Cada día me hago esta pregunta. Y es por eso que hoy estamos con Vanessa Rueda, fundadora de la red e incubadora de emprendimiento Incuba, con quien estaremos hablando de cómo conectarnos y encontrar ese porqué en nuestra vida y en nuestra empresa a través del Ikigai. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar en este espacio y sobre todo hablar de un tema tan importante y esencial como es esa razón de ser que nos impulsa cada día. Excelente, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, estar hoy acá compartiendo todo ese conocimiento en este gran tema con nosotros. Y bueno, vamos a empezar entonces a hablar del Ikigai. Lo primero es que nos cuentes qué es esto del Ikigai y cómo este arte nos sirve para conectarnos con nuestro propósito. Bueno, Ana, qué linda esa pregunta porque pues realmente encontrarme con el Ikigai fue un gran descubrir dentro del proceso de investigación. Hace 10 años aproximadamente me he dado a la tarea de trabajar con personas y empresas para conocer más allá lo que impulsa y lo que tú llamas motor para todo lo que hacemos. En ese transitar tuve la oportunidad de investigar sobre la filosofía del Ikigai japonesa, que va más allá de explicar cómo se siente o se vive la vida desde la razón de ser y profundamente ya evalúa resultados de una vida llena de éxito, llena de inspiración, incluso una vida muy larga, porque hay zonas azules en el mundo, incluso una isla que fue como objeto del estudio de esta filosofía, donde se puede evidenciar el buen resultado de la misma. Entonces, Ikigai es una filosofía japonesa, milenaria, que nos entrega de alguna forma unos pasos y unas pistas puntuales para tu armar tu propia herramienta y conectar con más facilidad con tu propósito, misión de vida o razón de ser. Entonces, así la definiría. Perfecto. ¿Y cómo entonces esta filosofía nos sirve para conectarnos con nuestro propósito? Bueno, ahí me gusta mucho hacer un énfasis y es que realmente, como lo sabes tú y lo han vivido muchas de las personas que nos escuchan, las herramientas cobran fuerza cuando nosotros estamos listos para sintonizar con ellas. Entonces, la filosofía busca que tú puedas aclarar en ti muchos de los aspectos necesarios para cada día sentirte vital. En la vitalidad está la razón de ser. Entonces ella te lleva como de la mano por un camino de autoconocimiento. Afuera no están las respuestas, siempre están dentro. En el interior iluminamos esa búsqueda que nos lleva a través de nuestros proyectos o empresas. Es por eso que conecta también con la realización profesional o la realización organizacional, porque todos tenemos razón de ser y esa razón de ser es la que sintoniza con las decisiones que tomamos. Entonces, la filosofía de alguna manera te entrega claramente una evidencia de pilares que si tú vas trabajando tu proceso personal, cada día vas integrando con más facilidad en tu cotidiano, tanto personal como organizacional. Entonces eso te permite mantenerte en lo que yo llamo o he llamado la zona, que es una zona de energía permanente con la que es más fácil tomar decisiones y realizarte profesional o personalmente. Perfecto. Hablemos entonces un poco de cuáles son esas zonas o esos pasos que maneja el Ikigai para encontrar ese porqué a la hora de emprender. Bueno, mira, él normalmente te evidencia varios, pues habla de talento, de profesión, de vocación, pero yo he ido a la esencia y la esencia la ubico en 4, ¿no es cierto? Pero antes de llegar a esos 4, él te habla de estados del ser humano
en los que tú puedes ver con mayor facilidad esos 4 pilares. Por ejemplo, la humildad, el ser cooperativo, el encontrarte en esencia permanente, son como prerequisitos para pasar a evaluar esos 4 pilares. Entonces, en los 4 pasos principales podemos ubicar lo que yo amo hacer, entonces la pasión, eso que disfruto y conecto en vivencia con mi vida y en cotidiano. Segundo, en lo que soy bueno, entonces ya hablamos un poco de esos talentos y habilidades desarrollados en ti. Uno muy especial que es el tercero, que solo ocurre cuando esos otros 2 ya están en movimiento y es el mundo que necesita, porque la filosofía te habla claramente del servicio, o sea, la realidad de la razón de ser de las personas y empresas están en el servicio, entonces el mundo que necesita. Y cuarto, le da equilibrio al entender que todo tiene una compensación y que estamos en ley de dar y recibir. Entonces ese cuarto es cuando ya logra equilibrarse la zona, tú estás en filosofía Ikigai o en energía Ikigai y te está devolviendo la vida con equivalencia y equilibrio todo lo que entregas con propósito. Entonces es una zona bastante interesante y anhelada porque el alma todo el tiempo la busca, ¿no es cierto? Empecemos entonces ahora a desglosar cada uno de estos elementos. Por ejemplo, ¿cómo encontramos eso que nos gusta hacer, lo que verdaderamente disfrutamos y que podríamos hacer todo el día sin aburrirnos? ¿Cuáles son esos elementos, esas preguntas o de qué forma podemos encontrar este tipo de elementos en nuestra vida? Bueno, Ana, muy interesante porque en los talleres, pues primero es importante aclarar la ley del proceso. Todos estamos iluminando zonas de nuestra vida con el transcurso de nuestra vivencia en la Tierra. Entonces, finalmente no es la misma esencia que hoy puedes entender de ti a los 30 años, 40 o a los 20 o a los 15. Nosotros vamos recorriendo un proceso y en él vamos iluminando fichas o piezas que vamos armando en nuestra esencia de vida. ¿Qué significa? Que primero es un proceso permanente. Segundo, no es el final lo anhelado, sino que logres estar en una energía de camino que te permita sentirte en razón de ser, porque pasa mucho ante la mirada de estas herramientas. Nos sentimos muy conectados en el anhelo, que apenas lo encontramos como la luz y ahí se queda. Es una meta, el final. Y la verdad es que este proceso es constante y la idea es mantenernos en equilibrio. Cuando estamos ya conectados a esta necesidad, significa que hay personas que pueden no conectar con la necesidad de estar en razón de ser. Significa que para ellos está bien. Pero para todas aquellas personas que estén escuchando este espacio y en algún momento hayan sentido o vacío o inquietud o incluso momentos altos y bajos donde se sintieron muy conectados a la vida y en otros no tanto, significa que ya están en ese camino de conversación cercana con el interior, en donde vas a encontrar esas respuestas. Entonces, todo este preámbulo lo ubico para que cuando empecemos en el primer paso comprendamos que es una conversación interna. Esa primera herramienta que hoy, por ejemplo, el último año he venido trabajando e investigando un componente adicional que es el componente sistémico, cómo los sistemas y lo que nos rodea, lo que somos, cómo nuestra vida, linaje, historia, antepasados nos afectan y nos invitan a encontrar esa razón de ser. Por ejemplo, si yo no tengo tanta facilidad para darme mi lugar y ponerme a mí en observación, ese primer pilar va a ser un trabajo arduo para que te puedas escuchar
y conocer en dónde brillas. Segundo, necesitamos integrarlo bien en la vida para que en esa energía puedas empezar a ver el segundo pilar. Si no, lo probable es que no tengas mucha confianza o comodidad al responder las preguntas del segundo pilar con las que te vas a encontrar. Por ejemplo, ¿en qué eres bueno? Y esa pregunta es bastante compleja desde lo simple. Entonces, el primero es en qué amo, ¿no es cierto? Las pasiones que tengo. ¿Cómo las puedo comprender y conectar? Entonces, los ejercicios, todos los que te llevan con mejores resultados, son ejercicios conscientes, de movimiento, de día y de rutina. ¿Qué recomiendo normalmente en ese primer paso? Primero, llevar un diario tecnológico o un diario manual, que te permita todo el tiempo regresar a ti. En ese día a día, como un reloj, vas a ir analizando por momentos aspectos fundamentales de la coherencia. Cómo pienso, cómo siento y cómo actúo. Normalmente yo le integro un ejercicio de dividirlo en 3 columnas, tu diario. Así puedes ir observando cuando, por ejemplo, te relacionas con tu familia o en tu lugar de trabajo o compañeros y entorno, qué estás sintiendo y qué estás pensando y cómo estás actuando. Y logras desglosarlo. Sin juicio, solo estado de observación. Eso te permite ir escuchando a un personaje que yo he incluido mucho dentro de la metodología del Ikigai, que es el observador y el saboteador. Tenemos algunas veces aparece una vocecita que aparece en unos momentos muy específicos a sabotear un poco, entre comillas, el proceso, pero él realmente te está dando pistas de autoconocimiento. Si tú logras llevar un registro de observación de esas pistas, diariamente vas a encontrar el mensaje recurrente. En algunos casos puede ser, no confío, tengo miedo, no veo en mí, pongo primero el otro, necesito ser amado, necesito ser querido. Y esta herramienta conecta muy bien con otras herramientas de autoconocimiento. Si tú ya estás dispuesto a integrar una herramienta como Enneagrama, como estilos de pensamiento, todo lo que tú pongas al servicio consciente de tu ser va a enriquecer y facilitar ese encuentro con las respuestas que buscas. Entonces, siempre recomiendo darse un tiempo. En los procesos que nosotros hacemos de entrenamiento, normalmente los trabajamos mínimo de una semana, al menos una inmersión de una semana. Si puedes hacerlo más tiempo, es muchísimo mejor el efecto y el beneficio que tiene. Entonces, como para recopilar, conexión contigo, evalúo de coherencia, cómo pienso, siento y actúo, observación completa, sin juicio, y cuando aparece el juicio, tomar nota de qué voz escuchas para interpretar en dónde se está dando la fuga de energía. Entonces, ese consolida el primer paso, trabajando el primer pilar, que es conectarte mejor con lo que amas. Al terminar ese proceso, la recomendación clave es hacer una lista tipo lluvia de ideas, donde tú sin filtro vas a anotar sin parar todas las cosas que has encontrado en tu vida, pequeñas y grandes, en cualquier aspecto con las que te conectas muy bien, disfrutas y amas. Por darte un ejemplo, puedo conectarme muy bien con la comunicación y las conferencias, pero también puedo conectarme muy bien preparando o cocinando algún plato. Entonces, en cualquier área de la vida, tener esa lista es el insumo para subir la energía vital. La recomendación es que ya teniendo esa lista y alimentándola constantemente, se pueda incluir en tu día la mayor cantidad de cosas que amas de esa lista. Si lo haces,
tu energía Ikigai va a aumentar y la vas a mantener por encima de unos niveles que normalmente no los tenemos en nuestro cotidiano, no los tenemos en esos niveles, y desde ahí es más probable armar el resto de la figura. ¿Listo? Excelente, excelente, súper, súper interesante porque finalmente es eso, es empezar a conocernos y empezar a ser conscientes de esos elementos que muchas veces pensamos de una cosa, decimos otra y finalmente hacemos otra. Entonces es empezar a hacerle un seguimiento constante, a hacer un diario, a escribir todo eso, a mirar qué sentimientos, sensaciones tenemos cuando algo de verdad nos motiva y decimos, uff, disfruté esto un montón, y empezar a hacer sistemas para tener esos insights finales que nos van a ayudar en todo este proceso. Ahora empecemos a hablar entonces un poco de ya esa segunda parte. Listo, ya tengo claro, ya estoy empezando a tener información clara de qué es eso que nos gusta hacer. Entonces ahora hablemos un poco de cuáles herramientas tenemos para descubrir qué somos buenos haciendo. ¿Cómo podemos de pronto encontrarnos y conocer cuáles son nuestras habilidades, nuestros talentos y nuestras fortalezas que nos hacen diferentes y especiales frente a las otras personas? Muy bien, lo primero que puedo decirte ahí es comprender que somos seres integrales, que nos conectamos como sistemas, significa que somos esencia de lo que se mueve en el mundo y que por eso tenemos características únicas y dones que se pueden integrar en nuestra misión de vida. A veces suena sencillo, pero no lo vemos tan claro en nuestro cotidiano. Entonces, asumirnos como fuerza de vida, como fuente creadora, nos facilita ver en lo que somos buenos. Ahí entra un componente nuevamente de autoobservación profunda. En la medida en que tú te das permiso de conocerte mejor, este punto se potencia inmensamente. Y la clave aquí es la escucha. Si en el primero trabajamos mucho la observación, aquí principalmente trabajamos la escucha, porque normalmente encontramos en lo que somos buenos a través de los otros. Aquí hay un elemento que juega a veces a favor y a veces no, es muy chévere, y es la percepción. Nosotros somos seres de percepciones y todo lo armamos en imágenes. Yo puedo relacionarme contigo y percibir algo de nuestra relación, y si voy a ti, te pregunto, tú tienes otra percepción completamente diferente de esa relación. Yo pongo un ejemplo muy simple, es como ir todos a un concierto en diferentes localidades. Cada uno va a contar y ver lo que se ve desde su localidad. Entonces, si somos conscientes de la percepción, entendemos que lo que yo veo y percibo del mundo no es lo único que sucede. Al comprender eso, me atrevo a escuchar del otro, así no comparta lo que esa persona tiene para decir. Normalmente, Ana, los talentos y lo que hacemos bien se manifiesta en el servicio. Y el servicio está dado básicamente de entregar lo que hago al otro. Entonces, normalmente ese diario que seguimos creando y alimentando empieza a nutrirse de esos mensajes que me llegan de mi entorno. Ahí sugiero ejercicios simples de conversación. Permítete hablar con el otro y pregúntale, ¿cómo me ves? Abiertamente, sinceramente, pero escucha. Porque normalmente entre líneas, en mensajes muy sutiles, podemos interpretar cómo el otro confía en mí. Entonces, mi talento puede ser confiable o la habilidad desarrollada. También pueden venir a mí porque qué rico hablar contigo, porque yo me siento muy escuchada, porque las ideas que me brindas siempre son visionarias. Entonces, en esos mensajes empiezo a identificar en qué soy bueno. Normalmente yo pongo un ejercicio aquí simple. En el primer punto, por ejemplo, en mi Ikigai, yo tengo en mi lista cantar.
Yo amo cantar, me sube profundamente a la energía. El karaoke para mí es una actividad que me lleva a energía vital, pero en mi segundo pilar, en qué soy buena, no está. Porque finalmente el canto no es mi habilidad y así, porque aquí aparecen muchas preguntas como, bueno, Vanessa, y realmente podemos ir a prepararnos en canto y técnica vocal para hacerlo cada vez mejor. Claro, sí lo puedo hacer, pero no necesariamente es la facultad que más brilla en mí, ni con la que puedo integrar al resto del Ikigai, pero con seguridad, si yo canto todos los días, mi vida va a ser más fluida y con alta energía. ¿Listo? Entonces, en ese tipo de ejercicios simples vemos que la vida es muy esencial, desde lo fundamental podemos movernos y si nos mantenemos en la esencia, la energía la podemos como nivelar y mantenerla en equivalencia. Entonces yo creo que ahí resume un poco lo del segundo pilar, en qué eres bueno. Excelente. Bueno, y ahora que tenemos esos otros dos pasos que me gusta y en que soy buena, ¿cómo conecto esto con lo que el mundo necesita? Con ese valor agregado que de verdad le puedo entregar a la comunidad y a los demás. Ana, personalmente amo mucho, me conecto muy profundamente con el tercer pilar, es el mundo que necesita, porque a través de él en mi investigación he podido comprender que ahí radica la razón por la que vinimos. Todos nacemos en condiciones diferentes y nuestra vida transcurre a partir de percepciones en nuestro colegio, nuestra familia, nuestro entorno, nuestro estudio, pero finalmente percepciones. Fue como interpretamos el mundo. Y por eso es tan hermoso el tercer punto, porque él viene y te pregunta, Ana, ¿cuál es tu percepción del mundo? Y de acuerdo a lo que has vivido, todas esas experiencias sirven. Entonces, desde la innovación, los modelos de negocio, toda esa visión más sistémica del proceder para armar las cosas, siempre queremos encontrar de qué recursos vamos a integrar en nuestras decisiones y modelos de negocio. Cuando yo te pregunto, Ana, trae todo acá, todo lo que has vivido nos sirve, desde tu infancia, tu recorrido, cada uno de esos lugares que visitaste, emociones, pensamientos, acciones. Ahora te pregunto, a ese ser, a esa esencia, mira que en el tercer punto ya nos encontramos con un ser mucho más conectado, un ser con alta energía, un ser vibrando fuerte por darle sentido a sus pasos y coherencia. Entonces, cuando yo te pregunto en ese estado, tú ya puedes interpretar, mira, desde lo que yo he vivido, siento que la vida requiere, por ejemplo, transmito lo que pasó con mi proceso personal. Yo llegué a un estado donde entendí que lo que el mundo necesitaba era todo este acompañamiento y luz e investigación para hacer simple los pasos necesarios para mantenerte en realización del ser. Entonces, lo que yo hago hoy en día, porque creo que es lo que el mundo necesita, vuelvo y aclaro desde mi percepción e historia, es que las personas conecten sus decisiones y vida a su razón de ser, sea empresa o sea realización personal. Desde ahí todo ocurre. Entonces, esa tercera pregunta es muy más simple de lo que imaginamos, solo que requiere conexión interior. ¿Qué necesita el mundo a través de tus ojos? Esa es la conclusión del tercer pilar. Bueno, y finalmente para entrar a este cuarto pilar, ¿cómo vamos conectando entonces estos pasos anteriores con lo que nos pueden pagar, con la forma en la que monetizamos, con la forma como nos insertamos en el mercado y generamos valor? Bueno, Ana, mira, acá hay un tema muy importante y es que aquí confluyen varios temas. Primero, en esencia, es la ley del equilibrio, la sostenibilidad. Cuando yo actúo con coherencia, significa que involucro nuevamente mi sentir, mi pensar y mi actuar. Y a través de esto, pues me muevo en la vida. O sea, el movimiento todo el tiempo nos pregunta qué tan coherente es. Él sigue moviéndose. Si tú observas, nos levantamos, actuamos, compartimos, hacemos. No paramos.
En ese movimiento siempre hay una pregunta del movimiento a tu ser. ¿Qué tan coherente estás siendo? En la medida en que nos vamos sintonizando, la sostenibilidad empieza a coger fuerza. ¿Qué es ser sostenible? La ley de la consecuencia. Cada acto tiene un resultado. Cuando yo me conecto tanto interior, de manera interior, pues activo esta energía y la respuesta en el exterior es equivalente. Eso suena bastante tópico y finalmente ahí nos enmarcamos en, bueno, solamente deseo y sucede. Hay herramientas desde la innovación, desde los modelos de negocio, que te da estructura a la monetización. Facilita que esto que ya entendiste es lo que amas, ya encontraste que tienes talento para hacerlo y eres bueno, que adicional lo pusiste a conversar con lo que el mundo necesita, finalmente en el último paso lo llevas a las manos de la persona que lo necesita. Y como tiene esencia, ese otro que lo recibe valora lo que tú le estás entregando y está dispuesto a entregar en la misma medida. Sostenibilidad. Bien, aquí obviamente la herramienta, cuando la sumamos a un design thinking, a un lean startup, a un desarrollo profundo de negocios esenciales y ágiles, pues se potencia, porque no solo lo estamos entregando a la vibración natural del ser y a la coherencia, sino que coherentemente lo estamos poniendo a caminar en un plan de acción estratégico, ágil, que nos lleva a mantener una organización en un movimiento sostenible, que es finalmente lo que anhelamos a nivel personal y a nivel organizacional. Excelente. Ahí quiero de pronto hacer entrada y aprovechar este tema para tocar un poco lo de qué son las empresas con propósito, ¿cierto? Si con todo este tema del Ikigai podemos entrar a conocernos muchísimo más, entonces, ¿cómo podemos de pronto empezar a crear eso que sería empresas con propósito? Cuéntanos de pronto qué es un poco, para qué sirve y finalmente si es rentable tener una empresa que se enfoque en algo más allá de conseguir dinero y que finalmente se enfoque en un propósito. Sí, Ana, mira, en el último año especialmente he trabajado, como te mencionaba, toda la asesoría sistémica. Desde esa mirada quiero compartir hoy como los hallazgos de esta investigación y es hablarle a empresas que como seres humanos están vivas. Entonces, muy bien lo hemos sentido, creo que los sistemas lo han vivido de esa manera, pero no creo que le hayamos dado el peso suficiente a entender que una organización tiene ciclos, nacimiento, madurez y expansión, que requiere tiempo y proceso para que lo mejor de sí misma ocurra. Si llevamos esta misma estructura a una organización y una empresa, también le vamos a preguntar a esa organización qué ama, en dónde está ubicada su pasión. También le estamos pidiendo lo mismo de lo que hablamos anteriormente: observación, coherencia, escucha, sintonía y conexión real al servicio. Entonces, cuando ya vemos la organización en el estado en que esté, porque algunas personas me han preguntado, pero yo apenas estoy en una idea, todavía no he materializado mi proyecto, tengo muchas ideas surgiendo en este momento, pero también puede estarnos escuchando una persona que lleva 5 o 6 años en un proceso empresarial, que de pronto ha cerrado procesos de otras marcas y hoy las ha evolucionado y tiene algo muy diferente. Pero en esencia, nada de lo que somos olvida lo que vivimos. Entonces podemos estar hablando con empresarios o empresarias que en cualquier momento del emprendimiento estén creando algo que el mundo necesita con coherencia. Eso es vivir en propósito. Eso es poner al servicio del mundo lo mejor que tú tienes. Cuando lo llevas a una organización, sumas el propósito de las personas que están vinculadas a ese proyecto, tus colaboradores, tus socios, incluso tus usuarios y clientes. Bien,
Esa es la esencia de una empresa con propósito. No te estoy hablando de nada diferente a lo que siempre ha ocurrido. Lo único que ha cambiado es una observación más consciente de las organizaciones como seres vivos, con procesos y evolución. Bien, entonces esa sería la forma de mostrarle a todos que cuando creamos algo, también debemos comprometernos con su proceso de vida y darle la mano y energía para que logre su mayor potencial. Que eso pasa con lo mismo, con las personas y con las organizaciones. Excelente. Y acá tocas un tema muy importante en el que me gustaría que habláramos un poco y es de ese proceso, de ese camino del emprendedor. Porque de pronto cuando estamos empezando tenemos toda la energía puesta en emprender, encontramos nuestro ikigai, encontramos nuestro propósito y nos motivamos y arrancamos con toda. Pero después en el camino vamos perdiendo ese impulso, nos vamos desconectando y se empieza a cambiar, el día a día nos empieza a comer y a llevar. ¿Qué podemos hacer para mantener ese ikigai, esa energía, ese porqué durante todo el camino, o en qué momento reinventarnos, o cómo hacemos para mantenerlo en el tiempo y finalmente va a ser lo que va a posibilitar que nuestro emprendimiento o empresa permanezca viva en el tiempo? Bueno, Ana, es muy interesante porque es verdad, yo creo que el camino emprendedor es un camino bastante apetecido o anhelado. Yo creo particularmente que todos somos emprendedores porque todos diariamente tomamos decisiones de construcción de vida y emprender, ¿qué más que construir tu propia vida? Entonces, finalmente, en ese camino emprendedor, algunos nos topamos con empresas seriales o con emprendimientos seriales, nos topamos con un gran proyecto o nos topamos con ser parte del equipo creador de una empresa, incluso ser parte del equipo colaborador de ese proceso de expansión de una empresa. Entonces, aquí voy a hablarle a todas las personas que diariamente despiertan y que en algún momento de su vida su sensación es darle sentido. A esa persona le recomiendo siempre atraer a su vida herramientas conscientes, porque el fin del emprendimiento es el autoconocimiento. El fin de esa empresa es que tú aprendas a ver qué te apasiona, qué talentos tienes, qué el mundo necesita y cómo le das sostenibilidad a tu vida. Entonces, el maestro es esa empresa. Todo lo que necesitas evolucionar de ti está en ella. Por eso muchas veces, Ana, hay que aceptar el fracaso, el rompimiento, la muerte empresarial, que te lleva a una reinvención o lo que yo mejor llamo la evolución. Así como tú evolucionas, tu empresa puede evolucionar incluso al morir, al quebrarse, al terminar, para después de ahí nacer en otra versión. Bien, significa que uno de los consejos o mejor herramientas fundamentales es activar constantemente en nuestra vida el desprendimiento, dejar ir. Dejar ir es uno de los principales pilares de la innovación. Si yo puedo dejar ir lo que ya no es, me encuentro con lo nuevo y con lo que es, de mí mismo y de mi empresa. ¿Cómo mantenerlo en el tiempo, Ana? Es, yo creo que la gran pregunta de la humanidad, ¿cómo mantengo ese ciclo vital activo? ¿Cómo cuando tomo decisiones, pues realmente las siento en sentido? Yo creo que hay varias herramientas que pueden ayudar. Yo creo que la sanación permanente, tanto empresarial como personal, es básica. Necesitamos estar en mentalidad de sanación, de orden. Una persona y una organización que ordena sus recursos, que deja ir y que es flexible, está abierta a su evolución. Y eso te permite, como ser humano y empresa, mantenerte en Ikigai e irte encontrando con lo necesario. Aquí hago una aclaración. Algunas personas en proceso me dicen,
me siento muy bien, llevo unos años muy firme en mi energía de Ikigai, pero últimamente me he encontrado con bastantes tropiezos. ¿Por qué ya no me siento conectado? ¿Por qué me he encontrado con estas baches o problemas o inconvenientes? Y la verdad es que vuelve a conectar a lo mismo. No olvidemos que es un viaje de autoconocimiento. ¿Qué te está mostrando en esta etapa necesario de observación para hacerlo coherente? Entonces, simplemente no hay sintonía. Te está mostrando que hay una nueva oportunidad para poner a conversar tu pensamiento, tu sentir y tu acción. Si trabajamos cotidianamente en estas herramientas con seguridad, y está comprobado que tu vida emprendedora fluye mejor. Y llegas a casa y en esos silencios que son tan, que evidencian cómo va tu proceso, ahí vas a dar el resultado y vas a darte cuenta que estás viviendo con razón de ser, que estás encontrando sentido de vida y puedes ver los resultados en la expansión del potencial tanto de tu vida personal como de tu organización. Con ese último tema que estás hablando, me gustaría de pronto entonces decir si tienes alguna herramienta que nos recomiendes para mantenernos enamorados, por así decirlo, de nuestra empresa. O sea, en ese momento cuando ya llevamos varios años emprendiendo y necesitamos conectarnos, seguir conectados con ese por qué, ¿qué herramientas recomendarías aparte de la autoobservación, que es un mecanismo que nos ayuda para entrar en conciencia, sino qué podemos utilizar para mantenernos, sí, enamorados de lo que estamos haciendo cada día? Bueno, la respuesta, Ana, a esa pregunta es integrar la mayor cantidad de herramientas de autoconocimiento posibles. El mundo hoy es un buen momento para encontrar herramientas conscientes. Entonces, es fácil porque el Internet nos permite también tener acceso a información valiosa y recomiendo trabajar la coherencia con la conciencia. Entonces, herramientas que te ayuden a comprender cómo piensas, estilos de pensamiento. Bessinger tiene una herramienta muy potente. ¿Cómo actúo? Herramientas para comprender tu estilo de personalidad. Enneagrama también es una herramienta muy potente. ¿Y cómo siento? A mí personalmente me ha dado muy buen resultado todas las herramientas sistémicas que me han permitido comprender que no soy solo yo, que también vengo de un linaje y un proceso ancestral, que también me relaciono con mi entorno desde mi femenino o en casos desde su masculino y que hago parte de un sistema. Entonces, entender las fuerzas que mueven la esencia de la vida me ha permitido comprender mejor cómo me siento y relacionarme mejor con mi intuición, con la fuente, con el Dios, no desde lo religioso, sino desde lo espiritual y energético que nos moviliza a todos como seres vivos. Entonces yo diría que es interdisciplinario, como reitero ahí, es un proceso de vida, no tiene fin, no persigue una meta, no persigue un estado final, es disfrutar el camino, esa tan escuchada frase que tiene tanto valor e importancia, porque un emprendedor celebra sus conquistas diarias. Un emprendedor que somos todos, celebramos vivir en realización, lo anhela el alma. Esa empresa que creamos realmente es, por llamarlo en el buen sentido, la excusa para conectarnos mejor con el mundo y entregarle lo mejor de nosotros. Cuando lo hacemos coherente, créeme, Ana, que he visto modelos de negocio florecer, financieramente ser sostenibles. Hoy más empresas y personas se conectan mejor con estos modelos conscientes. Han visto cómo le agrega valor a la realidad cotidiana de sus colaboradores y en los números, que es como un indicador tan claro del éxito empresarial. En los números también se ven crecimientos exponenciales, dando apertura a una innovación y a la creación de nuevos productos. Entonces, sin decir que esto es solo lo que hay que hacer,
Creo que hay que integrarle muchas herramientas, tanto de conciencia como de innovación y modelado de negocios. Creo que sí, hacen una fórmula secreta básica, aprovechando tus recursos y permitiéndote pues alcanzar esos objetivos que tienes. Excelente. Para finalizar, quisiera que nos contaras algo, y es que cuando estamos empezando a emprender, una de las preguntas más frecuentes es decir, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cuáles serían esos tres pasos, esos tres primeros pasos que tú le recomendarías a todas las mujeres que hoy nos están escuchando y que quieren emprender para que ellas inicien y tomen acción en ese proceso de creación de su nuevo emprendimiento o negocio? Bueno, Ana, realmente yo les podría compartir desde mi historia personal de emprendimiento y desde los años de investigación y lo que hemos construido como metodología empresarial. Siento que primero hay que entender que si no damos el primer paso, permanentemente vamos a sentir que estamos en estados iniciales. Nosotros somos seres de evolución y si nos atrevemos a hacer pasos conscientes, así no sean perfectos, vamos a ir acercándonos a materializar ese gran proyecto que yo llamo proyectos extraordinarios o esa empresa que ya es la expansión de ese proyecto extraordinario. Entonces, el primer consejo o mejor invitación es que te arriesgues, avances. O la metodología Lean Startup es muy sabia en decir, falla rápido, falla barato. Entonces, la recomendación es, si tienes un sentir frente a algo, evalúa qué tal es. Y la mejor forma de evaluarlo es experimentando. Crea un mínimo viable y arriesgate. Date cuenta, observa cómo reacciona el entorno a esa gran idea que tienes. Y sin duda, el trabajo personal. O sea, cuando nosotros aumentamos nuestra energía de razón de ser, las empresas y proyectos que creamos tienen más fuerza. Incluso eso nos facilita. Imagínate que tú estás impulsando una carreta llena de piedras, que es tu proyecto extraordinario. Está llena de todo eso que sueñas y quieres realizar. Si ella tiene el freno de mano puesto y tú sola estás empujándola, pues obviamente es un trabajo bastante complejo y ante todo lo que está pasando hoy en el mundo, pues parece ser lo más, porque hoy se está aumentando la incertidumbre, la forma tradicional de hacer las cosas y eso en mucha medida se vuelve obstáculo. No, personalmente no creo que sea así, pero sí se vuelve un reto a superar. Si tú todo eso lo pones en tu carreta, pues empujar esa carreta, ese proyecto se vuelve sufrir el emprendimiento. Significa sufrir la realización personal y profesional. Pero si yo suelto el freno de mano, si pongo peso adelante para que me ayude en el impulso, si le doy fuerza y vida a la carreta, significa que me ayudo de esa fuerza que ella ya tiene, pues vamos a caminar juntas y no voy a estar yo tratando de empujar algo demasiado pesado y al contrario, utilizo todos esos recursos que ella tiene para que funcionemos mejor. Entonces, confiar en los proyectos, confiar en la esencia que tiene ese proyecto y así va a ser más fácil que nosotros superemos todo lo que la vida trae en su cotidianidad. ¿Bien? Excelente. Muchísimas gracias. Vanessa, para terminar, ¿algún mensaje especial que quieras dejarnos, algo que sientas que de pronto no te pregunté y que quieres compartir en este espacio de cómo encontrar nuestro porqué a través del Ikigai? Sí, hay un tema que quiero recomendar mucho, incluso aprovechando este espacio al que me has invitado, y es aprender de los otros, Ana. Estamos en un momento muy importante para hacer efectos exponenciales. El código abierto en esencia es cuando yo no tengo que aprender solamente en cabeza propia. Cuando yo me atrevo a darle clic a estas charlas, a conocer a otros que ya han vivido experiencias y que en su compartir me pueden permitir no cometer los mismos errores o incluso trabajar sobre descubrimientos y hallazgos que ellos ya han obtenido. El código abierto es permitirme diseñar código sobre un código ya establecido y permitirme expandirlo.
Si lo hablamos desde el conocimiento, si lo hablamos desde los sistemas, desde el autoconocimiento, sin duda, Ana, tú vas a evolucionar más cuando te unes a otros que ya lo están haciendo. Sin duda, en el compartir y conversar con esas personas, vas a incluir esa energía en tu vida y tu camino es más fácil. Entonces, aprovecho para celebrar este espacio, que se repita, que se expanda, que llegue a todos los rincones, porque hoy la tecnología nos permite eso, llegar a todos los rincones, particularmente a las mujeres, permitirnos llegar a nuestros niveles de potencial y darnos la oportunidad de actuar con más coherencia. Sí se puede, pero no sí se puede solo desde la motivación, desde el efecto de darte ánimo contra toda dificultad. Lleguemos a estados de sí se puede porque siento la energía que puede dentro de mí. Ya no lo busco afuera, en el orador, en el motivador, que es muy valioso, sino que entiendo que este mensaje activa en mí mi poder interior. Ese poder interior que nos lleva a materializar en servicio todo nuestro talento. Entonces diría que con eso cierro y pues siempre agradecida y abrazándolos a todos, confiada de que el mundo está evolucionando y que somos parte importante de esa evolución. Así es, perfecto. Muchísimas gracias, Vane, por aceptar este espacio. Muchísimas gracias por todo el conocimiento que hoy nos has entregado y muchísimas gracias a ti por escucharnos y por permitirte y regalarte este espacio de crecimiento y de conexión con tu vida, con la creación de la vida y del emprendimiento que tú vas a crear. Bueno, A ti, muchísimas Ana, gracias y gracias. seguimos conectadas con todas estas ponencias donde estamos aprendiendo un montón. Chao, gracias. Chao, Ana, gracias.